identidad, porque queremos tener identidad de ahora, o del virreinato cuando mucho, pero no tenemos más allá. Entonces estamos en el aire, como hojas al viento. No tenemos identidad, no tenemos raíces. ¿Quién ama lo que no conoce? Usted, ahora por ejemplo, la gente de Coyhaique tiene raíces. Se pueden sentir que tienen todo un pasado importante. Pero si no lo conocen, no pueden amar Coyhaique. Pueden amarlo por un sentimiento de una situación de belleza, de apego, pero sin profundizar. Reparar, tener en valor un monumento arqueológico, pues llena de orgullo a cualquier peruano, desde los niños. Entonces eso ayuda mucho a la identificación del peruano, a identificarse con su historia, con su patria, y quererla un poco más y enfrentar para eso los problemas que nos aplastan realmente, ¿no? Esa identificación de ser peruano, de amar y de ver la historia pasada, lo brillante que ha sido en tantos aspectos, y compararla con lo actual. Lima Norte tiene un gran patrimonio cultural, no solo de la época del antiguo Perú, sino también colonial y republicano. La iglesia de San Pedro de Caraballo es la muestra más representativa. Construida al fundarse el pueblo un 29 de junio de 1571 por el virrey Francisco de Toledo. Estamos frente a la iglesia de San Pedro de Caraballo, una de las más antiguas del Perú y la más antigua de la zona norte de Lima. Es una iglesia muy importante, entre otras razones, porque a fines del siglo XVI, Santo Toribio Mogrovejo celebró acá su primera misa cuando inició su segunda visita pastoral a la diócesis de Lima. La iglesia también es el lugar donde se conjugan las tradiciones, las procesiones y las celebraciones del pueblo de Caraballo y de Lima Norte. Como casi todas las iglesias de la época, tiene una serie de partes que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, el atrio, que es este espacio previo al ingreso de la iglesia. Hacia un lado, donde está actualmente este jardín, estaba el cementerio. La gente podía ser enterrada solamente en Tierra Santa, en lugares consagrados, por eso se llama también Campo Santo Cementerio. A un costado encontramos la Cruz de los Caminos. Estas cruces son muy importantes en la tradición de los pueblos porque se encontraban al ingreso de los pueblos o frente a las iglesias, como en este caso. La fachada de la iglesia es una fachada bastante sencilla pero muy bien compuesta. Tiene en la parte central una portada y en la parte alta podemos ver la ventana que ilumina el coro alto de la iglesia. Un lugar fundamental porque allí se interpretaba la estupenda música barroca que hasta ahora podemos conocer. Sobre el lado opuesto se encuentra la torre con el campanario, en la cual existen hasta ahora algunas de las campanas fundidas en el siglo XVII. Nos encontramos al interior de la iglesia de San Pedro de Caraballo, que tiene las características típicas de las construcciones de esta época. Es de una sola nave, como podemos ver, mide aproximadamente 24 metros de largo por 8 metros de ancho. La iglesia está completamente cubierta con una bóveda de cañón, que es este tipo de techo curvo que permite una acústica estupenda para la interpretación de la música barroca.
Esta es la iglesia de San Pedro de Caraballo, la más antigua de Lima Norte, aquella donde se acumulan siglos de historia de nuestro pasado. Es nuestro deber, es nuestra obligación saber mantenerla, preservarla y transmitirla a las futuras generaciones. En este apacible lugar, los pobladores muestran interés por conocer su historia. Bueno, yo soy David Carvajal, vivo más hacia la zona este de acá de Caraballo y bueno, con mis vecinos hemos venido a conocer lo que es la parte histórica de Caraballo, ¿no? Algo que lo tienen a la mano y de verdad que da pena que no lo conozcan. Acabamos de venir de la hacienda Punchauca y nos comentaron que existe un túnel de conexión con la iglesia también de San Pedro, entre ambos, ¿no? Entonces decidimos venir a la iglesia y nos parece muy bonito el lugar y muy cercano también a nuestra comunidad para conocerlo, ¿no? Y lo que sí nos da pena es que esté un poco deteriorado, bastante abandonado. Pero creo que el trekking sí ha sido muy bueno para... Debería ser por un tema histórico de lo que es la historia del Perú, por un tema de nacimiento de lo que es la independencia, ¿no? Debería quedar conmemorado. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela y ahí a lo que es las ruinas o la casa donde vivió el libertador Bolívar también es considerado toda una zona histórica, ¿no? A la cual se le rinde bastante homenaje en las épocas de la independencia venezolana, lo cual creo que también debería ser acá, para recordar lo que es la historia y no volver a cometer los mismos errores que a veces seguimos cometiendo, ¿no? Principalmente por eso. Durante el siglo XVI, las fértiles tierras del valle pasaron a convertirse en haciendas, entre las que podemos mencionar la de Santiago de Punchauca, Caballero, Chocas, Infantas, Chacra Grande, conocida también como El Fortín, Caragay y otras que han desaparecido como la de Pro. De esta solo queda su capilla. El estado de estas casonas es alarmante, al punto que muchas de ellas corren el riesgo de desplomarse. El INC viene, siempre investiga, toma fotos, pero ahí no me queda. Se ve que no hacen nada. Prometieron que iban a refaccionar, iban a hacer algo, pero ahí no me queda. ¿Y esa casa representa algo para los vecinos? Está como local de la asociación, como local comunal de la asociación. Vienen, preguntan así, indagan y le toman fotos a la casona. Prometen que lo van a hacer algo, pero que lo mejoren, lo refaccionen, pero nada, así nomás. Siempre vienen. ¿Qué les ofrecen? Arreglarlo, refaccionarlo. Dijeron que iba a hacer como un parquecito acá para la diversión de la gente, con banquitas, todo dijeron que iban a hacer. Pero nada, nada. Las haciendas van a tener un papel importante en el control de la fuerza de trabajo indígena. Fuerza de trabajo que durante el siglo XVI fue, digamos, la mano de obra que pobló estas haciendas. Durante el siglo XVII y el XVIII y hasta finales de la colonia y principios de la República, la fuerza de trabajo va a ser implementada por la fuerza traída de África, los negros, ¿no?, africanos. Las haciendas van a tener un compartimento muy especial, van a estar dotadas de ambientes como una sala, un dormitorio, una cocina, pero también, y esto va a ser una característica primordial, cada casa hacienda va a estar acompañada de una capilla. Esta capilla va a servir para el rezo familiar, el rezo de la gente que también trabajaba al interior de ella, ¿no? No hay que olvidar de que estas casas haciendas eran ocupadas por gente bastante adinerada, gente que tenía no solamente la propiedad de las tierras y la casa hacienda, sino también otros negocios en el centro de Lima, ¿no? Importación de mercadería y otros productos que se ofertaban en esa época. Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una propiedad de la nación porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos. Este enunciado se mantiene, yo diría que hasta la ley
24047 de 1985. Hasta entonces habremos tenido dificultades, pero no había la depredación de los últimos 15 o 20 años del siglo pasado. Y concretamente de la Constitución actual del Perú, que dice que el patrimonio cultural es particular o público. Hemos perdido la noción de un nosotros colectivo, de que el patrimonio se defiende cual sea su titularidad. Prescindiendo del valor arquitectónico, que es importante por la especificidad de este tipo de construcciones, la Casa Hacienda de Punchauca tiene un gran valor histórico, en cuanto que corresponde a un modo de vida en que se complementaban la vivienda del propietario de la clase alta y los trabajadores simples de la clase baja. Había una comunidad dentro de los claustros. Esto corresponde a una cierta época, de la época virreinal. El estado de abandono en que se encuentra la Casa Hacienda Punchauca es lamentable. La responsabilidad puede ser múltiple. No sé quiénes serán los propietarios. Actualmente ya no está en uso como una casa hacienda de trabajo laboral en el campo y por consiguiente no tiene ese valor que tuvo inicialmente. Pero esto no quiere decir que deba ser abandonada y que deba permitirse su descomposición con el tiempo, como está sucediendo. Se ha perdido en el Perú la noción de filantropía. Creo que se cuidará de Punchauca, que tiene un papel principalísimo en la formación del Perú como nación, como república. Las conferencias de Punchauca, que están inmortalizadas en un cuadro que actualmente está en el museo donde yo trabajo, ¿no? En el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. En ese sentido, apelo a los que más tienen en talento para hacer dinero, que comprendan que van a hacer más dinero, van a vender mejor lo que vendan, el servicio que vendan o el producto que vendan, si sus compradores son personas sólidas moralmente e instruidas, y eso solo le da el uso del patrimonio cultural en el buen sentido de la palabra. Somos total y absolutamente responsables de un abandono en el que el Perú nos pone y nos ubica. Una de las cosas que hay que tener presente permanentemente es que las instituciones públicas no son otra cosa que un reflejo del sistema social en el que se vive. ¿Por qué razón el INC no está en condiciones de poder, por ejemplo, darle a usted una respuesta positiva? Sí, vamos a tener un proyecto con el Valle del Chillón para hacer, qué sé yo, un programa de investigación y restauración. Porque no hay recursos. No tiene sentido que se lo diga porque hay muchas cosas que vamos a hacer y tal y que estamos haciendo. Pero son cosas realmente menores. Que no teníamos más que 10 o 12 arqueólogos hasta hace un año, es cierto. Ahora tenemos como 60 o 70, creo que más, arqueólogos, mucho más, arqueólogos contratados por el INC, involucrados en proyectos de investigación, en proyectos de supervisión de investigaciones, en proyectos de evaluación arqueológica, etc. Pero eso es nada, de verdad. Es demasiado poco lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces tienen razón en decir que es poco lo que hacemos, es demasiado poco. Hay muchísimo más que tendríamos que hacer. Y debo confesarle que si no fuera así, yo de repente no hubiera aceptado el reto de participar en una cosa de este tipo. Yo he sido y soy muy crítico respecto a la manera como
el Estado se comporta con la cultura. Creo que el Estado y el sistema en su conjunto tiene una imagen deplorable del quehacer cultural. Y eso no es un problema de este gobierno, del gobierno anterior o de los anteriores 3 o 4 gobiernos. Es parte de una política en la que participamos todos nosotros. ¿Hasta qué punto El Paraíso, Igaragay y Punchauca no es la historia de mis enemigos? ¿Hasta qué punto tengo yo por qué respetar este palacio ajeno a este gobernante de hace 5.000 años o 3.000 o 2.000, cuando a los de ahora yo no los respeto ni quiero respetarlos? Cuando digo los de ahora no me estoy refiriendo precisamente al actual gobierno, sino a la hora contemporánea, los últimos 100 o 150 años. O sea, puede haber un bloqueo y un rechazo desde el sector popular a todo el manejo histórico del país, ¿no?, que ellos vinculan, ¿no? Y quizás una de las tareas más difíciles es disociar al monumento histórico de la clase histórica que lo ha usufructuado, y hacer entender que el palacio o el templo fueron no tanto obra de quienes los gozaron, sino de quienes los fabricaron.